A continuación, las palabras de la señora María Vigunda Tarazona Albino, viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con el saludo correspondiente a todos los presentes, quienes nos acompañan en esta sala virtual, a nuestros hermanos de la Unión Europea, quienes están siempre con nosotros, muy predispuestos de trabajar de la mano para poder impulsar este cuidado al adulto mayor, a todo el equipo de la Dirección de Articulación Territorial, que tiene a bien llevar eventos como esta, y a todos quienes nos están siguiendo por las redes y también quienes están participando en este webinar. Un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes, a nombre propio, a nombre de la señora ministra, la doctora Dina Boluarte, y de todo el equipo quienes pues venimos laborando. Escuchaba atentamente la participación de nuestro amigo Vicente, quien hace remembranza de la importancia que es pues la atención, el cuidado a nuestros adultos mayores. Y qué mejor que unos cursos, unos talleres que nos permitan de poder a nosotros como seres humanos ser un poco más conscientes sobre el valor y la importancia que debemos brindar y dar a nuestros hermanos adultos mayores en casa, en nuestra localidad, en el entorno familiar. Si ellos han dado mucho de su juventud por cuidarnos, por darnos toda la oportunidad que quizás como hijos, como nietos, como sobrinos, hemos tenido a bien gozar de ellos, pues hoy nos toca también retribuir. Y más aún en esta sociedad un poquito distinta, diría yo, por la misma situación de que los valores, la práctica de los valores vienen pues un poquito ya no se practica demasiado. El valor de la justicia, de la amistad, la solidaridad, la empatía con nuestros hermanos adultos mayores y discapacitados para poderlos tratar adecuadamente, poderlos escuchar, poderlos ayudar. Y talleres como esta nos va a permitir a nosotros a abrir nuestros corazones y sobre todo a tener más conciencia y mejorar nuestro trato para con ellos, puesto que en su momento nos brindaron también toda la oportunidad a nosotros, cuando fueron jóvenes, adultos responsables, y muchos de ellos que hoy solo esperan tener una calidad de vida mientras pasan por esta vida terrenal. Entonces, desde aquí, saludamos estas iniciativas y estos cursos, estos webinars que se vienen realizando y que a todos nuestros participantes también puedo decirles que eventos como estos son de mucha importancia para nosotros asumir un rol bastante protector para con ellos. Entonces, nos ayuda a formarnos más y como dicen por ahí, abrir un poquito más nuestros corazoncitos para poder atenderlos con mayor esmero, sobre todo en los lugares donde muchos de ellos están prácticamente solos en casa, con alguna discapacidad que a veces le permite insertarse a la sociedad. Imagínense cómo puede esa persona sentirse. En ese sentido, siendo nuestro ministerio un ministerio bastante sensible, que está trabajando siempre con seres humanos, con personas, y haciendo también de que el MIDI sea verdaderamente inclusiva, no solamente en el discurso, sino también en la práctica, en el cuidado de nuestros adultos mayores. Hemos tomado bastante conciencia y sobre todo la iniciativa de seguir con estas prácticas, ¿no?, de la red Amachay. Es un poquito también desde aquí resaltamos a las municipalidades que con recursos propios han continuado impulsando y manteniendo este trabajo en la municipalidad. Y eso dice mucho y sobre todo la calidad humana que tienen nuestros diferentes alcaldes de las comunas
distritales y provinciales que han venido impulsando estos trabajos y sobre todo el cuidado y la asistencia a nuestros hermanos, puesto que también en esta pandemia nos ha golpeado bastante psicológica y emocionalmente. Imagínate a nosotros que por tener toda la juventud, pues, ¿no? Nos ha también afectado un poco. ¿Cómo habrán sentido ellos al estar solos quizás en casa? Y el programa Amachay ha sido bastante de gran apoyo, que ha brindado soporte emocional en momentos mucho más difíciles que hemos atravesado en el marco de esta crisis que nos ha llevado a la pandemia. Entonces, esto nos hace entender a nosotros la gran importancia y el gran valor que viene, pues, dejando y realizando eventos como esta. Y desde ya desear los mejores éxitos, que este webinar sea, pues, un curso que nos ayude más a ser más y mejores personas para poder nosotros atender a nuestros hermanos adultos mayores y a nuestros hermanos discapacitados, y que nuestro MIDIS sea pues un MIDIS que tenga un verdadero rostro humano, que tenga ese corazón y sobre todo cariño, amor para atenderlos a ellos, y agradecerles a nuestros hermanos de la Unión Europea que siempre nos están pues acompañando en eventos como esta, y sobre todo toda la disposición de seguir trabajando y colaborando con nosotros para poder ser cada día mejores y mejores en esta sociedad. Gracias, y que sea un evento de mucho éxito. Un abrazo. Muchas gracias, señora viceministra, por sus palabras, y aprovechamos antes de dar inicio con la presentación temática de este webinar en saludar a las más de 280 personas que están conectadas en este momento a través de nuestra plataforma Zoom y del Facebook institucional del MIDIS, ¿no? Gracias por los saludos a la Municipalidad de Concepción, a la Municipalidad de Huancaray, nos saludan también desde Cajamarca. Están conectadas a nivel nacional las municipalidades y los responsables que están directamente involucrados en el cuidado al adulto mayor y de las personas con discapacidad. A continuación, vamos a dar inicio al primer tema del webinar: perspectivas y desafíos en la protección social de personas adultas mayores y personas con discapacidad en Latinoamérica, a cargo de la ponente Paula Fortes Badilla, consultora especialista en temas de cuidado del programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, Eurosocial+. Nuestra invitada cuenta con formación en el ámbito de las ciencias sociales, con especialización en gerontología, procesos colaborativos y dirección de servicios sociales y de salud. Ha ejercido diversos cargos directivos en la administración pública chilena y ha sido responsable del diseño e implementación del programa Chile Cuida. Es consultora en Chile y a nivel internacional en temas de derechos humanos, gerontología y servicios sociales, inversión por territorios y sistemas de cuidado. Asimismo, se desempeña como gerente general de Telemedcare Chile y como presidenta de la Fundación del Adulto Mayor Clotario Blest. Es asesor especialista en materias de cuidados a través de Eurosocial+. En el ámbito académico, es directora del programa de envejecimiento y cuidados de Flaxo Chile y ha desarrollado investigaciones para las universidades Santo Tomás, del Pacífico, Academia de Humanismo Cristiano, San Sebastián, entre otras. Antes de dar pase a Paula, agradecemos puedan ir respondiendo a la siguiente pregunta a través de la herramienta Mentimeter que se está colocando en el chat. Ya, ¿no? Vamos a hacer un último repaso a la lluvia de respuestas a la pregunta: ¿cuáles son las principales barreras de acceso a servicios para las personas adultas mayores y o personas con discapacidad, ¿no? Incumplimiento de normas, educación, falta de cultura, falta de información, falta de compromiso, colegio especial, que nuevamente va vinculado al sector educación, prejuicios y estereotipos, compromiso, cultura, falta de capacidad del Estado, no hay información.
Entonces, este es un poco los resultados que han salido. Gracias por su colaboración. Y damos pase a Paula para que también nos pueda dar su opinión de esta nube de palabras, ¿no? que se sigue formando, ¿no? Que básicamente gira en entorno, en el caso de falta de educación, falta de oportunidades laborales, falta de compromisos, falta de cuidado, ¿no? Gracias a todos por su colaboración, y le doy pase a Paula, por favor, para que pueda comenzar con su disertación. Bueno, muy buenas tardes, Giancarlo. Quiero saludar al representante de la Comunidad Europea, la viceministra, los profesionales que veo me acompañan en esta presentación del MIDIS, con quien he tenido el placer de haber trabajado y haberlos acompañado en la tremenda tarea. No quiero pasar sin saludar a Karen, a José Luis, a José, a Gisela, bueno, a Giancarlo y a tantos otros. Se me quedará alguno, pero quisiera sobre todo partir diciéndoles muy buenas tardes, saludando a cada una de las personas que nos acompañan. Cuando supe que habían 2.200 personas inscritas en el curso, dije, vaya, eso sí que es hambre de protección social. Así que bienvenidos hoy día y espero colaborar un poquito con esta tarea. Agradecer la invitación que nos hacen a participar de este seminario tan importante, ¿no? De la protección social de las personas mayores y de las personas con discapacidad en el Perú, sobre avances y desafíos. Y básicamente contarles que es interés del programa Eurosocial abordar la colaboración en materia de protección social recogiendo el sello social de la Unión Europea, que se ha ido construyendo después de la posguerra con la implementación de distintas experiencias de estado de bienestar que han permeado también la discusión latinoamericana en el desarrollo de recientes sistemas de protección social a los cuales me voy a referir. Voy a compartir ahora pantalla. Ahí. Para dar inicio. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la cohesión social como fundamento de la protección social, dentro de eso de la titularidad de derechos y del piso social. Vamos a hablar de los elementos constitutivos de la protección social, los dos componentes indisociables de la protección social, algunas reflexiones y dilemas y recomendaciones. Sin lugar a dudas, durante la presentación, mucho de lo que vimos en estas respuestas que aparecieron van a ir apareciendo también en la reflexión que tiene que ver con cuáles son las barreras de acceso a los servicios. Pues bueno, pocos servicios, yo diría, un poquito de dificultades de cobertura respecto de la universalización, problemas culturales también de una población que no está lo suficientemente empoderada para exigir esa garantía de derecho, problemas que se arrastran a lo largo del ciclo vital, y por supuesto el mayor riesgo que enfrentan y que dejó muy en evidencia la situación de la pandemia, que tiene que ver con la dependencia. La cohesión social ha sido el fundamento de la protección social, y desde ahí vamos a hablar de la titularidad de derechos y del piso social. Ha sido la cohesión social la que ha marcado la cultura política de los europeos y que fundamenta su sistema de protección social. De igual forma, esta cohesión social ha ido impregnando el debate internacional en los organismos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, hace ya 60 años, y más de 60 años, y también de los debates regionales y nacionales. No es banal la búsqueda de cohesión social como una comunidad de relaciones recíprocas basadas en derechos, porque desde esta perspectiva se construyen modelos de políticas públicas, incluidas las de personas mayores y las de personas con discapacidad, en una dirección distinta de aquellas políticas que establecen relaciones mercantiles y que se sustentan en la competencia. Existen fundamentos valóricos y éticos para promover proyectos de sociedad que apuestan por la cohesión social, pero también hay fundamentos económicos y políticos para que esta sea una decisión estratégica. Existe demasiada evidencia a nivel internacional y nacional de que las desigualdades son el principal freno al crecimiento de los países. Por cierto, si no creamos riqueza es muy difícil que podamos generar y distribuir bienestar. Por lo tanto,
intervenir en la desigualdad como una limitación objetiva del desarrollo de los países es clave, en términos de disminuir las brechas en acceso educacional, a la salud, incorporación de las mujeres, de las comunidades étnicas, oportunidades a un envejecimiento activo, desarrollo de la protección social. Pero no solo hay argumentos, como digo yo, valóricos y económicos, también hay argumentos políticos que nos tienen que hacer reflexionar al respecto. No hace falta ahondar los fenómenos que ha vivido nuestra región y a nivel mundial respecto de la disconformidad. Hemos visto ininterrumpidas manifestaciones y movilizaciones. Hay un malestar que recorre nuestras sociedades y en cuya base se encuentran las desigualdades. Son estas desigualdades las que están poniendo en entredicho la confiabilidad de nuestras instituciones y están limitando la calidad de nuestras democracias. La desigualdad genera frenos económicos y pérdidas de confianza. Esa pérdida de confianza que se requiere para abordar un proyecto de sociedad que tenga como eje la cohesión social. Construir sociedad en el actual escenario requiere construir un sentido de comunidad, con relaciones recíprocas y no de competencia, donde prime el interés colectivo sin menoscabar el individuo. Durante mucho tiempo nos debatimos desde esta discusión mentirosa de cuánta igualdad y cuánta libertad. A la fecha nadie podría entrar a discutir que se requiere de ambas. Se requiere de igualdad y de libertad en una dinámica que nos permita acceder a cierta igualdad de derechos sin dejar de lado las especificidades, las identidades y las particularidades de cada persona. En la medida que entendemos entonces que la cohesión social es un elemento constitutivo de las relaciones recíprocas, vamos aproximándonos a ciertos conceptos que nos van a permitir bajar respecto de la contracción de un sistema de protección. Primero, la titularidad de derecho. La titularidad del derecho es la que nos hace partícipes de una comunidad, de que nos permite reconocernos partes de algo. Y claramente ese sentirse parte reconoce también la diversidad de intereses, capacidades y habilidades distintas al tener derechos en común, es decir, igualdad de derechos. La protección social entonces versa sobre un proyecto de sociedad que acepta y promueve universalmente los derechos de todos. Y este es un patrimonio de la humanidad, es nuestro rasgo civilizatorio. Fue acordado desde la Convención del 48 y después fue yendo un desarrollo paulatino a medida que las sociedades iban cambiando y con especificación de esos derechos, es decir, con el Pacto Social, Económico y Cultural, después con los distintos instrumentos de protección de derechos asociados que han ido permitiendo generar un marco que nos permita garantizar de una cierta manera, nos orienta respecto del qué y el cómo. Y qué mejor que pensar en esos derechos, pensemos en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, de la cual Perú también ha adscrito, que surge además de Latinoamérica como un llamado justamente a un instrumento que permita proteger. Ya el pacto social, los informes sobre el pacto social y económico habían mostrado la debilidad que tenían los informes de derechos humanos cuando hablábamos de personas mayores. Claro, cuando se pensaron estos instrumentos y los escenarios de cuenta, no estábamos viviendo un envejecimiento tan acelerado como lo vive América Latina. Lo que a Europa le demoró 130 años, nuestro continente lo está haciendo a una velocidad muy rápida en un promedio de 30, 40 años. Y por lo tanto, no es extraño que sea Latinoamérica la que interpele al entorno a decir necesitamos una convención que es esta Convención Interamericana de Derechos, que por supuesto tiene que ser guía de cualquier modelo de protección social en personas mayores. Lo mismo ocurre en el caso de la discapacidad, con una convención anterior sobre discapacidad y a nivel de Naciones Unidas. Perú ha participado de estas consideraciones, las ha suscrito, ha participado de acuerdos nacionales, internacionales, ha participado en los debates, y ha ido instalando también la convicción de que cualquier sistema de protección debe sustentarse en derecho. Ahora, este concepto de la protección social, que pareciera venir de hace mucho tiempo, en nuestra región es un concepto relativamente nuevo. Fíjense que fue el año 2007, en la cumbre de mandatarios en Chile,
a través de la Declaración de Santiago, donde por primera vez se reconoce el concepto de la necesidad de crear sistemas de protección social y del rol ineludible que le cabe al Estado en garantizar esos derechos. Fue en la Declaración de Santiago donde todos los gobernantes presentes y todos los gobiernos de Latinoamérica adscriben a esta necesidad, es decir, hay un acuerdo político regional al respecto. Y posteriormente, el año 2011, a nivel de Naciones Unidas, se ratifica la necesidad de esta protección social, pero además se dice, no basta con que digamos cuáles son los derechos que tiene un ciudadano, que debe tener un ciudadano, tenemos que apuntar a garantizarlo, y a garantizarlo a través de determinar un piso social que es dinámico, que varía, no es estático, y que es diferente. Cada sociedad, de acuerdo a los recursos que tenga disponible, podrá determinar cuál va a ser su piso social de garantías de derechos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez mayor, en la discapacidad, en el trabajo. Pero ese piso social, ¿para qué sirve? Para entender justamente que es progresivo. Y es decir, si nuestras sociedades tendrán que definir pisos sociales de acuerdo a lo posible, esos pisos sociales tienen que ser la de mínima respecto de nuestro desarrollo. Estos dos elementos, primero de derechos humanos y después de acuerdos políticos, son los que dan la base de la generación de estos sistemas de incipientes de protección social. En el caso chileno, después de estos dos eventos, se desarrolla con mucha fuerza los primeros pasos del sistema de protección, lo que fue el Chile Crece Contigo, que fue el sistema de protección a la infancia, lo que fue el Chile Solidario, que apuntaba a ser el sistema de protección frente a la pobreza, y lo que fue justamente el 2008 la definición del Pilar Solidario de Pensiones en Chile. Esos tres elementos, que además de haber llegado, de haberse constituido como un acuerdo político de las fuerzas políticas del país, de decir, estas van a ser nuestras prioridades, apuntó además a decir, no van a ser solo nuestras prioridades, van a estar normadas como nuestras prioridades. ¿Y por qué normadas como nuestras prioridades? Porque finalmente la existencia de normas que no solo importan porque las hagan coercitivas, sino porque la sola existencia va generando un cambio de valores, de conducta, que también impactan en una cultura de los derechos humanos y de la protección social. Esas bases de los sistemas de protección social, como fueron la universalidad de los sistemas de pensiones, partimos con la educación, ¿no? Seguimos con la salud, seguimos con la seguridad social y avanzamos a la protección social de ciertos grupos frente al riesgo, constituyendo esto que llamamos el soporte de protección social. Y hoy día incluso en Latinoamérica se está discutiendo y se está avanzando en el cuarto pilar, ¿no? El cuarto pilar que se denominan los servicios sociales, los servicios de cuidado, que es el cuarto pilar que Europa hace mención sistemáticamente y que nosotros estamos en procesos de construcción. ¿Por qué? Porque dada la precariedad de nuestros marcos laborales, la sola seguridad social no permite la garantía de derechos. Y es por eso que la generación de estos sistemas se hace tan importante. Hay elementos que son constitutivos de la protección social y hay dos elementos indisolubles o indisociables de la protección social a los cuales me quiero referir. Como elementos constitutivos es el establecimiento de derechos, cuyo desafío es asegurar la implementación de servicios a nivel nacional y subnacional que permitan justamente regularizar y garantizar derechos. Instalar pisos garantizados de protección, es decir, asegurar niveles básicos de bienestar económico y social para los miembros de la sociedad. Si se fijan, todo esto son acuerdos políticos que deben traspasarse después en un cómo. Asegurar que el derecho se ejerza y que sea efectivo y no retórico. Esto es muy importante porque no solamente basta con que yo diga voy a reconocer un derecho y voy a generar un sistema para garantizarlo, porque también estamos hablando de poblaciones que han estado fuera de estos espacios de resguardo y por lo tanto necesitan ser empoderadas para el ejercicio de esos derechos. La red Amachay, que surge justamente como una respuesta en un escenario de crisis, de pandemia,
a dos grupos históricamente más relegados en materia de protección social, se da cuenta que no solo basta con que exista el derecho a la vacunación o el acceso, hay que buscar la forma en que estos grupos accedan y se empoderen de ese derecho que se pretendía garantizar. Ahora, estas garantías, porque uno dice, hablamos de protección social a las personas mayores o a las personas con discapacidad, y la verdad que la protección social debe ser pensada a lo largo de todo el ciclo vital, desde antes del nacimiento, es decir, el embarazo, hasta el último día de la vida, porque es una etapa progresiva, porque además en la medida que logramos intervenir en las primeras etapas, estamos previendo riesgos en las etapas posteriores. Es importante que estos derechos que como sociedad acordamos que van a ser resguardados en las distintas fases vitales, se entiendan como un ciclo continuo y se entienda que a lo único que no podemos forzar a ninguna sociedad a escoger sobre quiénes protegemos a costa o sobre a cuáles no protegemos a costa de otros que sí protegemos. Es decir, este ciclo continuo no puede forzar a las sociedades a optar si protegen a sus niños o a sus jóvenes o a sus mayores, o a sus trabajadores, o a sus personas con discapacidad. Es necesario pensar en una protección a lo largo del ciclo vital, y es por eso que es tan importante que Perú, que ha estado desarrollando acciones en materia de infancia, en materia de vulnerabilidad, vaya también, después de generar espacios de aporte en pensiones no contributivas, también a través del MIDIS, hoy día esté pensando en cómo va complementando con dos segmentos que son tan relevantes y que se han visibilizado desde la carencia en esta etapa de la pandemia. Otro elemento interesante es la discusión legítima de cuántos y cuáles derechos en cada fase del ciclo vital. Por cierto, cada sociedad va a determinar qué puede y debe asegurar. Y reitero, lo que no es legítimo son los sacrificios intergeneracionales. La dependencia está dentro de los riesgos más severos que enfrenta cada fase del ciclo vital. La dependencia es generada básicamente por la discapacidad o el deterioro progresivo de los años que conduce a escenarios de dependencia, interviene directamente sobre la funcionalidad y sobre la autonomía. Y es justamente la autonomía, ya lo decía Erickson, uno de los elementos fundamentales de la constitución de la identidad y de la autoimagen. Por lo tanto, si hay algún miedo humano frente a un riesgo de la vida, es la pérdida de la funcionalidad. Y asociado a eso, la pérdida de la funcionalidad que me conlleva a necesitar de un otro para realizar las actividades de la vida diaria básicas o instrumentales. Es por eso que este riesgo, que es el que se ha visto con mucha fuerza en el marco de la implementación de la red Amachay, es el que está impulsando que este sistema de protección a lo largo del ciclo vital consagre una mirada específica en estos dos grupos y en materia de dependencia. Ahora, a estos riesgos individuales hay que sumarles otros riesgos de contexto, de las catástrofes económicas, las catástrofes naturales. Nuestros países son lugares de riesgo natural, ¿ah? Los aludes, los terremotos, los volcanes, los tsunamis. Y en la actualidad hemos visto uno que no teníamos mucha familiaridad y que se nos instaló y nos cambió el escenario de la vida, que se llamó esta pandemia por COVID, y que se llama todavía pandemia por COVID, y que aunque pareciera que nos vamos a poner de pie frente a eso, pues ahora vienen otras enfermedades que nos vuelven a atemorizar respecto de este riesgo. De este riesgo que no solo impacta en la salud, sino que impacta también en el trabajo, en la productividad, en el desarrollo, en la integración social, en fin. Es por eso que pensar la protección social conviene también pensarla desde el entorno y de qué manera podemos ir previendo y cuidando que no se agraven las condiciones deficientes, sobre todo de los menos favorecidos. Es interesante esto de las emergencias de contexto, porque si bien visibilizan con mucha fuerza a los grupos tradicionalmente excluidos, también son una oportunidad, como lo ha sido en el caso peruano,
de la instalación de la urgencia de la necesidad de políticas para personas mayores y personas de discapacidad. No es casual que este impulso que desarrolla el gobierno, que el MIDIS direcciona, se favorezca de coordinaciones, porque las instituciones también sienten que es ahí donde se les está demandando y no tienen cómo dar respuesta. Y por cierto, a nivel territorial, local, a nivel subnacional, cómo fuimos viendo con los representantes de las organizaciones de mayores, de las oficinas de discapacidad, etcétera, se movilizaban en torno a esta red. ¿Por qué? Porque tal como decíamos en la pandemia, en el momento, de esto no salimos solos, pues de la vulnerabilidad social y en la búsqueda de un sistema de protección social tampoco vamos a salir solos. Por lo tanto, estas 2.200 personas no es casual. Lo que está diciendo es: vengo a ratificar una política pública del Perú que se basa desde un enfoque de derecho y que a través de concertar los distintos actores puede llevarnos a un mejor futuro. La protección social no solo mitiga y repara daños producidos por los riesgos no cubiertos, la protección social debe cautelar y prevenir riesgos, y por lo tanto el componente preventivo debe ser inherente, sobre todo, y es por eso que hemos hablado de la protección social y el ciclo vital como un escenario secuencial. Hay dos componentes que son indisociables para la construcción de un sistema de protección social para personas mayores y para personas con discapacidad. El primero es el componente de la seguridad de los ingresos. Es decir, necesitamos asegurar que segmentos que probablemente suponemos que no van a generar nuevos ingresos dadas sus características, necesitan tener transferencias monetarias, subsidios, ya sean transitorios o permanentes, pensiones no contributivas, que permitan asegurar un piso de ingreso. Pero no solo vamos a discutir sobre si es importante instalar ese piso, sino que también tenemos que discutir como sociedad cuál va a ser ese piso. ¿Cuál va a ser el piso razonable en materia de ingresos? ¿Y por qué digo yo mucho discutir como sociedad? Porque la experiencia de nuestros países en la medida de avanzar en estos sistemas se ha marcado básicamente por la capacidad que tengamos de hacer que esta discusión no sea solo de una élite política o económica, sino que se traslade a la discusión de cada familia de Perú para justamente darle el valor y la importancia y el impulso que requiere. Y el segundo componente es la generación de capacidades de acceso y oportunidades. Lo decían en el listado que se enumeraba ahí, ¿no? Hay una serie de capacidades que van a facilitar o van a limitar el acceso a estos servicios, a estos beneficios, y por supuesto la necesidad de contar de servicios que desarrollen autonomía. Hay ciertas reflexiones que se dan en este ámbito, yo lo voy a plantear rápido para no alargarme demasiado, pero hay algunos dilemas que se dan en la construcción de estos sistemas. ¿Cuántos de los derechos deben ser respuesta a los méritos y esfuerzos desplegados? ¿Y cuántos por la sola condición de ciudadanía titular de derecho? ¿Es aceptable que se segmente el acceso a una salud de calidad por el ingreso que tiene una persona que estudió en la universidad respecto de otra que solo terminó la enseñanza media? ¿Es tolerable que tengamos segmentado el derecho al uso del tiempo libre porque siendo hombres se trabaja en promedio 3 horas menos en tareas domésticas que siendo mujer? ¿Es razonable que una trabajadora en establecimientos de cuidado tenga un horario que le permita recuperar el desgaste de su trabajo, mientras las mujeres que atienden a familiares dependientes de manera no remunerada carezcan de tiempo propio y horarios de descanso? Este tipo de debates son los debates que se tienen que ir cubriendo a la población. ¿Para qué? Para poder llegar a este consenso que nos va a permitir finalmente garantizar ciertos derechos y generar cohesión social. Una segunda discusión que a mí me parece fundamental en materia de protección social es cuán familiarista o no familiarista debe ser un sistema de protección social. Es decir, la protección social debe ser responsabilidad de las familias y no de las instituciones públicas. Este es un tema medular y lo quise detallar de manera específica en la presentación, porque en una sociedad como la peruana o la chilena, con roles domésticos tradicionalmente asignados de manera excluyente a las mujeres y con marcadas desigualdades de género, optar por una política familiarista significa condenar a las mujeres al trabajo de cuidado en su espacio doméstico para siempre.
Por lo tanto, este elemento no es un tema menor. Y por último, ¿cuánta protección contributiva y cuánta no contributiva y solidaria? No quisiera terminar este punto de los elementos constitutivos o elementales de la protección social sin referirme a la sostenibilidad política. La sostenibilidad política es fundamental y por eso muchas veces hablamos de que se requieren normas para que queden consagrados. Fíjense que algunos de estos elementos han llevado a países como el mío a discutir la necesidad de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque si no se establece una sostenibilidad política, estas garantías de derechos quedan sujetas a variaciones de correlaciones de fuerzas políticas que a veces pueden ser momentáneas y transitorias. La sostenibilidad política requiere entonces de pactos que se institucionalicen, de normas obligatorias y básicamente que exacerben el valor solidario. Solo por este ejercicio continuo de hechos garantizados, como yo decía, vamos a lograr cambiar una cultura a una sociedad más solidaria. La sostenibilidad institucional es clave porque evita enfrentar serios problemas de gestión. Nuestros estados tienen procesos pendientes de modernización, ya sea en la lógica de hablar de programas y no de servicios. Cambiar esa lógica es fundamental y cuesta, porque nos hemos acostumbrado a implementar programas y no a implementar servicios que regulen la no garantía de derechos, y son enfoques diferentes. De la misma manera, la necesidad de traspasar funciones a lo territorial. El ejercicio de la Reda Machay demostró cómo se favorece la coordinación en el territorio. ¿Por qué? Porque operan de manera distinta las lógicas sectoriales, porque la coordinación se hace más fácil y porque además podemos recoger un elemento de participación de las comunidades que en escenarios de nivel más centralizado no se logran. Finalmente, la sostenibilidad financiera, que por supuesto todos me van a decir esto es fundamental porque nos va a dar el margen de cómo. Pues yo quisiera hacer un énfasis sobre esta sostenibilidad financiera. A mí me parece fundamental, pero me parece que tenemos que invertir la lógica en que operamos respecto de la sostenibilidad financiera. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente que hoy día preguntamos cuánto tenemos para poder decir qué derechos garantizamos y a quiénes se los garantizamos. El proceso inverso que yo digo es, primero definamos como sociedad cuáles son los derechos esenciales que nos parece urgente garantizar. Y después que la sociedad esté de acuerdo eso, pues, que es un acuerdo político finalmente, tendremos que decir, bueno, ¿cuánto sale a hacer eso? Y después de saber cuánto sale a hacer eso, tendremos que discutir cómo se financia y de qué manera se recauda. Y esto es fundamental porque, por ejemplo, cuando en Chile estábamos discutiendo la universalidad de la educación y decíamos, tenemos que llegar a una educación a la cual acceda el hijo del obrero y el hijo del empresario, en igual condición para que ese niño entienda que está en un escenario de educación donde se le garantiza un derecho por el hecho de ser ciudadano. Entonces había gente que decía, oye, no, pero que los ricos paguen, ¿por qué se les va a dar del Estado? Cuando justamente un sistema tributario progresivo apunta a eso, a que los que tienen más colaboren más, pero a través de impuestos, que nos permite salir de la lógica del programa y la caridad al enfoque de derechos. El pacto político sobre qué tipo de protección social y cuál sistema de cuidado se quiere impulsar gradualmente en Perú y de acuerdo va a tener que ver con la realidad demográfica y socioeconómica. Debe acompañarse entonces de este acuerdo sobre la fiscalidad que lo haga posible. Recomendaciones. Primero, la seguridad de los ingresos. La verdad es que por mucho que nos quieran decir que evitemos ese tema, ese es el tema medular. Avanzar en un sistema de protección requiere salir de la lógica de focalizaciones de programa y nos apunta a decir, pues bien, ¿cómo vamos a definir un piso mínimo? ¿Y cómo vamos a intentar garantizar ese piso mínimo? Aunque sea, como digo yo, con un piso social progresivo. En segundo lugar, asegurar derechos sociales, especialmente en la salud, ya sea física y mental, la habitabilidad, en el caso de los mayores, la vivienda y el espacio público,
y otros derechos que son socialmente y culturalmente muy valorados, el uso del tiempo libre, el esparcimiento, la recreación, la participación. Esto es muy importante, ¿eh? Yo en el trabajo con mayores, cuando era directora del Senama, recuerdo que una vez, evaluando lo que eran los paseos que se financiaban a través del Fondo Nacional, yo decía, bueno, pero un paseo no es tan fundamental, y una dirigente me decía, ¿sabe qué? Yo con ese paseo que tengo al año me permite vivir los 365 días restantes y compensar mis carencias. Por lo tanto, estos derechos socialmente y culturalmente que son valorados por la población también requieren ser reevaluados en la palestra de prioridad política. Respecto a las políticas preventivas en etapas previas y en la misma etapa, por supuesto. Yo siempre dije que el programa Chile Crece Contigo era justamente el elemento preventivo de la vejez. Niños con una adecuada nutrición, niños con herramientas de estimulación, acceso temprano a la educación primaria, controles desde el embarazo permanente, etcétera, van empoderando un ciclo vital, y está demostrado que lo que logramos invertir en esta primera etapa tiene un componente muy importante para las posteriores. Y por cierto, a lo largo de la vida, intervenir respecto del fenómeno de la dependencia es clave. Las proyecciones en América Latina hablan de 11 millones de personas mayores con dependencia. Esos 11 millones crecerán exponencialmente siendo o convirtiéndose en una carga aún más onerosa en términos de costos económicos, de recursos humanos, etcétera, y que van a reproducir brechas muy grandes en materia de salud. Por lo tanto, todo lo que hagamos desde un enfoque preventivo en las etapas previas y en la propia etapa de la adultez mayor es clave. Es clave, y esto también requiere romper una de las mayores barreras que tienen las políticas para personas mayores, que es el edadismo, que son, lo citaba ahí alguien también en las respuestas, que es justamente todos estos prejuicios y mitos que nos van configurando la vejez como una etapa homogénea y de pocas oportunidades, y que la verdad que el problema no lo tienen los viejos, el problema lo genera la sociedad con un espectro de oportunidades que cada vez son más reducidas. No me voy a explayar más también por tiempo, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Cuál es la institucionalidad y cuál es el financiamiento? Estos son elementos también clave en la construcción de un sistema de protección. Y si a ese sistema de protección de mayores le agregamos el componente cuidado, tenemos que saber quiénes van a ser los que van a ingresar. Hoy día en la discusión de cuidado se habla de personas mayores, personas con discapacidad. Hay algunos países como Uruguay que han incluido a los menores de 5 años. La orientación que hemos trabajado nosotros como la más adecuada en materia de operar es concentrarnos en la variable de dependencia. Pero cuando nos concentramos en la variable de dependencia, vamos a decir, bueno, ¿a quiénes? ¿Quiénes y cómo van a ingresar al sistema? Por lo tanto, la medición de funcionalidad es clave. ¿A qué? ¿Cuáles van a ser las prestaciones? ¿Cómo? ¿Cómo garantizamos calidad? Y eso implica también intervenir en otro grupo que es determinante en esto, que son los cuidadores, ¿no? Y ya sea el cuidador familiar o el cuidador formal, porque ambos están en un escenario de precariedad de soporte familiar y precariedad laboral. Por lo tanto, una política de cuidado y protección social tiene que mirar específicamente ese segmento, y tiene que mirar el segmento de la mujer, porque hablamos de una vejez feminizada y hablamos de un segmento de cuidados que en un 80% lo cubre las mujeres. Decimos la familia, pero para ser honesto, es la mujer dentro de la familia. Por lo tanto, tenemos que saber quién es, a qué, cómo aseguramos calidad y cuánto. ¿Y quiénes van a ser los actores dentro de ese modelo? Y claramente está la familia, la comunidad, el Estado y el mercado. Responder a las particularidades de la heterogeneidad. Sí, a mí me parece que esto es fundamental. Hoy día una política de protección social no puede partir de la universalidad de prestación. Primero porque la hace menos pertinente, por ende la hace más cara y por ende la hace menos eficiente. O sea, ya no solo para el que está convencido de que el abordaje humano tiene que recoger la heterogeneidad del individuo, a lo Carl Rogers,
Ya, el que no está convencido de eso y le interesa el argumento económico, pues el argumento económico también nos da cuenta de la ineficiencia de un modelo homogenizador y el enfoque centrado en la persona. Finalmente, era poco tiempo, yo me podría haber alargado mucho hablando de programas y comparatorias, pero creo que es importante hacer la bajada porque permanentemente confundimos programas sociales con un sistema de protección social, o confundimos una prestación social con un sistema de cuidado. Y yo quise hacer este énfasis justamente para marcar esa diferencia. Un sistema de protección social es un acuerdo nacional de garantizar un piso mínimo de derechos a través de la mejor forma y pertinencia en los territorios específicos. Y esta sostenibilidad política e institucional nos remite a la consagración del Estado Social de Derecho. Yo soy una convencida que en épocas donde la cohesión social de nuestra región se ve seriamente golpeada por la falta de credibilidad, el que los estados hagan un esfuerzo para entrar en este tema, que ha sido históricamente un tema de la familia, donde el que vive el escenario de la vulnerabilidad siente que lo vive solo. Cuando ven que hay un Estado que se preocupa y que genera acciones, sin lugar a dudas se genera la cohesión social anhelada. Es decir, la protección social es un instrumento que permite llegar a la cohesión social, y la cohesión social es una herramienta de paz, de justicia, de asentamiento de Estado, de fortalecimiento de democracia. Y es por eso que este enfoque europeo, que ha sido recogido a nivel regional, es tan interesante para poder darnos un marco, un paraguas en la intervención. Ya lo dije, ¿no? El tema de las constituciones es fundamental. El consagrar un Estado de Derecho tiene que ver con eso. Ahora, avanzar. Marisol Touraine, que fue ministra de Desarrollo Social en Francia, lo decía. Cuando ella partió con el desarrollo de los sistemas de cuidado, le decían, no, oiga, pero es que no parta con esto hasta que esté lista la seguridad social y las pensiones y la salud. Aquí cuando parte Uruguay o cuando hoy día está impulsando Chile y Costa Rica, le dicen, no, pero todavía no se resuelven los otros temas. Pues la verdad es que probablemente va a demorar tiempo. Pero mientras más rápido se empiece a avanzar, va a ser posible ir resolviendo los nuevos críticos. Yo tuve la maravillosa oportunidad de trabajar con un equipo de profesionales del MIDI, que es un lujo. Tienen las competencias, ahora hay que convencer y hay que entender que la protección social no es una decisión de una unidad o de un ministerio, es una decisión que tiene que cruzar a la sociedad, y por eso el elemento educativo y comunicacional es tan relevante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paula, por tu intervención. No sé si puedes dejar de compartir la pantalla. Excelente, gracias. Tenemos algunas preguntas que hemos ido recopilando. La primera es, en relación a la instalación de pisos básicos de protección social que mencionaste, considerando el contexto post-pandemia del COVID-19, ¿cuál crees que deben ser los servicios básicos que se deben proveer para no agravar la condición de vulnerabilidad o exclusión de las personas adultas mayores y o personas con discapacidad? Aquí. Bueno, sin lugar a dudas, esto es particular, porque no son, yo digo la salud, pero no quiero decir la salud para personas mayores, quiero decir la salud a lo largo del ciclo vital, y la salud con la pertinencia para las personas mayores, Giancarlo, porque la verdad es que hoy día, por ejemplo, en España está la discusión, hoy día se comunicó los nuevos modelos de residencia. Durante la pandemia se observó una cantidad de muertes nunca antes vistas en residencias españolas. La respuesta ha sido que el Estado se está replanteando el modelo de residencia. Pero más allá de replantearse cuántas plazas o qué características, uno de los replanteamientos esenciales es a quién le corresponde
la salud de los mayores. ¿Le corresponde a una residencia tener un médico que va a atender privado? No, la salud le responde al sistema de salud. Y el piso mínimo es que el sistema de salud peruano vea cómo va a garantizar el derecho a la salud de los peruanos mayores, con las particularidades que tiene, ¿no? Idealmente con un enfoque geriátrico y con un enfoque preventivo. Yo creo que cuando hablábamos con los equipos de salud de la red de Machay, decían, descubrimos la importancia del trabajo territorial de la comunidad en lo que es prevención y promoción de la salud. Uno pensaba ahí con Karen, decíamos, bueno, pero este es un descubrimiento que se hizo en los 70, pero parece que lo seguimos descubriendo. Aquí lo que es fundamental es decir, esta fuerza que logró desarrollar la red Amachay en materia de conectividad no hay que perderla. Y hay que buscar una forma de hacer una intervención de salud comunitaria que permita acceder a ese que no se desplaza al consultorio, en algún momento por la pandemia, hoy día quizás por una dependencia. Pensiones, lo dije, el ingreso mínimo. Y servicios. Ahora, el piso, por cierto, lo determinará el análisis que ustedes mismos hagan. ¿Qué es lo que hoy día se cubre? ¿Cuánto de eso se puede aumentar? Pero siempre en la búsqueda de la universalidad, aunque sea paulatino, pero sin lugar a dudas la búsqueda de la universalidad. Y si yo pudiera concentrarme, hoy día centraría por lo menos pisos mínimos en salud y pensiones. Bien, vamos a la siguiente pregunta. En tu opinión, ¿cuánta protección contributiva y cuánta no contributiva y solidaria debería tener la protección social de países como los latinoamericanos? Esto es bien interesante porque es un debate que yo no termino de resolver, pero quiero plantearlo de la siguiente manera. Yo creo que nuestras políticas públicas tienen que consignar elementos que fomenten el mérito y la motivación. Creo que hay que buscar alguna fórmula en que la persona que se le garantiza un derecho tenga un compromiso con el proceso. Y por lo tanto hay que buscar políticas que fomenten el mérito. Pero creo que también hay que asumir políticas universales por el solo hecho de ser titular de derecho en un entorno social. ¿Cuánta protección contributiva y no contributiva? Estos son análisis económicos y sociales de envergadura, porque, por ejemplo, cuando se habla de este tema en pensiones, la verdad es que la seguridad social nos dice que las pensiones tienen que ser solidarias, seguras, universales, etc. Y el modelo ideal para eso sería el modelo, me refiero, solidario de reparto. Pero resulta que la situación de envejecimiento de la población está produciendo un cambio donde hay más, va a terminar habiendo un alto porcentaje de población pasiva, un mayor porcentaje, y una población activa que se va a sobreexigir. A mí me gusta que la protección tenga los dos componentes, contributiva y no contributiva. El equilibrio de esos dos tiene mucho que ver con las realidades particulares de cada país. Bien, vamos a la última pregunta, y es, ¿qué buenas prácticas has identificado respecto a la protección social en materia de PAM, de personas adultas mayores y discapacidad en Chile o en otros países de la región? Bueno, hay hartas. Yo siempre digo, yo conozco muy bien los modelos europeos de prestación de servicios, pero cuando conozco los americanos me gustan más, porque los americanos no somos como expertos en hacer cosas con pocos recursos. Entonces utilizamos el recurso humano de la comunidad, de los participantes, etc. Yo creo que hay líneas, por ejemplo, uno de los elementos clave en la vejez es la participación como un elemento de evitar la soledad. Hablamos mucho de la pandemia de la pandemia por el COVID, pero hay una pandemia que nos está cruzando que es la pandemia de la soledad. Hay políticas de fomento a la participación de mayores que han sido los fondos de concursos, organizaciones que han sido incentivos para que la gente mayor se organice. Hay programas que han sido los programas vinculadores de protección social como el vínculo, que era asegurar a las personas mayores que vivían solos ciertas garantías. Hay programas de formación, como en el caso argentino,
que ha demostrado que el acceso a la educación permite mejorar condiciones en distintos ámbitos. Hay programas de desempeño de roles en la adultez mayor, en el trabajo, en el voluntariado y en otras acciones que también permiten escenarios de integración social. Y hay programas de pensiones que se están desarrollando en el continente que están cruzando justamente buscando asegurar esto del ingreso. Ahora yo diría que estamos mirando con especial atención qué es lo que vamos a hacer en materia de cuidado. Uruguay desarrolló un modelo muy interesante, se está enfrentando hoy día a dificultades en materia de financiamiento. Tenemos que buscar prácticas que generen buena integración social y de salud. Y eso a veces es complejo porque lo social siempre es como el hermano pobre de la salud. Entonces, establecer esos equilibrios en la dinámica es un tema interesante. Sin embargo, hay experiencias, por ejemplo, en los ministerios de salud asociados a alimentación complementaria de las personas mayores que mejora las condiciones nutricionales y con eso, ¿para qué decir las condiciones en general? Los programas de crónico es un tema clave, poder intervenir en lo que es la diabetes y la hipertensión a razón de disminuir escenarios de dependencia. La verdad es que la región está llena de experiencias, hay cosas que se pueden ver en la página de la OPS, en la OIT en materia de trabajo, nosotros como Eurosocial también, y hay experiencias peruanas, como digo yo, y lo digo en otras partes, como esta red que se montó en muy poco tiempo, no con muchos recursos y con que sin lugar a dudas yo estoy confiada que va a ser el tejido basal del sistema de protección de mayores y de discapacidad, porque recoge lo que hay, pero también evidencia lo que falta. Bien, muchas gracias Paula por tu intervención y por tan brillante ponencia. Ahora vamos a dar inicio al segundo tema del webinar, que son los avances y desafíos en el acceso e implementación de los servicios públicos para la protección social de las personas con discapacidad en el Perú. Esta presentación va a estar a cargo de Luz Mari Vargas Funk, coordinadora de políticas públicas de la Dirección de Políticas en Discapacidad del CONADIS. Nuestra ponente es politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con magíster en Public Administration en la Universidad de Exeter del Reino Unido. Cuenta con experiencia en el desarrollo de instrumentos de gestión pública, así como del diseño de políticas públicas en materia de discapacidad. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Dirección de Política de Discapacidad y te damos el pase, por favor, Luz Mari. Recuerda que tenemos un máximo de 25 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Gianfranco. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para saludar a los colegas del programa Eurosocial y del Ministerio, de Inclusión Social. Permítanme que voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se puede ver? Sí, sí se está viendo. Sería bueno que la pongas en presentación. Ok, perfecto. Perfecto, ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como bien lo ha mencionado Gianfranco, sobre los avances y desafíos en el acceso e implementación de los servicios públicos para la protección social de las personas con discapacidad en el Perú. En primer lugar, vamos a ver algunos de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en el Perú representan al 10.3% de la población del país, es decir, alrededor de aproximadamente 3 millones de personas con discapacidad, de los cuales el 56% aproximadamente son mujeres y el 43% son hombres. El 40% de ellos se encuentra en un rango etario de 60 años a más, es decir, tienen el mayor rango etario, representan el mayor rango etario. El 34.7% se encuentran en el rango etario de 39 a 59 años. El 10.7% se encuentran en un rango etario de 18 a 29 años. Y un 14.4% se encuentran en un rango etario de menores de 18 años, ¿no? Ahora vamos a ver qué limitaciones en acceso a servicios presentan
o tienen esas personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en los temas de salud, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Que el 22.7% de las personas con discapacidad no cuentan con un seguro de salud, ¿no? También sabemos que el 48% no buscó atención médica cuando presentaron problemas de salud, que el 35.4% de ellos no acude a un centro de salud para la atención de algún problema vinculado con su limitación por no tener dinero, y que el 88% de personas con discapacidad no recibe tratamiento o terapia de rehabilitación, ¿no? Eso es, por ejemplo, las limitaciones con respecto a temas de salud integral. ¿Qué limitaciones tienen en acceder a servicios de educación inclusiva? Sabemos que el 13.9% no tiene nivel alguno de educación, y lo cual es aún más significativo si lo vemos por sexo, porque las mujeres con discapacidad es en un 17.5%, y en el caso de los hombres es un 8.8%, ¿no? Sabemos que el 0.3% cuenta con nivel inicial, el 32% cuenta con nivel primario, el 29.6% ha terminado la secundaria, y solo el 14.9% de las personas con discapacidad en general han culminado sus estudios de educación superior. ¿Qué otro dato es, por decir interesante, pero en verdad es bastante fuerte? Que casi el 50% de las instituciones educativas no cuentan con servicios higiénicos accesibles, con ascensores adecuados, con rampas de acceso, con barandas de seguridad y con carteles de información. Es decir, el 50% de las instituciones educativas no son accesibles para las personas con discapacidad, ¿no? A ver, ahora, por ejemplo, sobre acceso a tener un trabajo decente, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad y la posibilidad de tener un trabajo decente? Sabemos que el 64.3% del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar no cuentan con un empleo, que el 28% se desempeña como trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, que el 68% se desempeña como agricultores, trabajadores agropecuarios o pesqueros en el área rural, y que el 59.26% no tiene contrato, es decir, se encuentra en el área pues informal, ¿no? Respecto al tema de vulnerabilidad económica, sabemos que el 22.8% se encuentra en una condición de pobreza monetaria, y si esto lo vemos por sexo, en el caso de las mujeres es en el 22.84%, y en el tema de los por hombres es el 22.76%, ¿no? Sabemos que el 42.1% de personas con discapacidad se encuentra en condición de pobreza en el área rural, mientras que el 15.5% es en el área urbana, ¿no? Luego, ¿qué otro dato podemos tener respecto a vulnerabilidad económica? Que el 6.4% de personas con discapacidad en el área rural accede al sistema provisional, y el 29.6% en el área urbana, ¿no? Ahora, por ejemplo, a temas de justicia. ¿Qué limitaciones o qué limitantes tienen las personas con discapacidad respecto al acceso a justicia? Que el 88.9% de las personas con discapacidad desconoce de alguna norma de protección de sus derechos. Hasta el año 2018, el Código Civil también limitó la realización de actos jurídicos por parte de las personas con discapacidad mental o intelectual, y existen barreras en los procesos judiciales con aspectos vinculados, por ejemplo, a la comunicación, a la información que se les brinda y en general a los procedimientos hacia las personas con discapacidad, ¿no? Y, por ejemplo, en barreras actitudinales, el 61% de la población peruana percibe que las personas con discapacidad son discriminadas. Y en el caso de las mujeres, incluso hay una doble situación de vulnerabilidad, porque hay discriminación por presentar alguna discapacidad y también por razones de género, ¿no? 60% considera que las personas con discapacidad intelectual no pueden tomar decisiones autónomamente, y 53% considera que los niños y niñas con discapacidad intelectual tienen que ir a un colegio especial.
¿no? Entonces podemos ver que hay una serie de limitaciones en diferentes accesos a servicios. ¿Y esto a qué nos ha llevado a nosotros como CONADIS a identificar un problema público, que es la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad? Ese es el problema público que, a raíz de todas estas brechas que nosotros hemos identificado, hemos podido encontrar, ¿no? Y este problema público que nosotros hemos encontrado tiene causas, ¿no? Como las hemos visto: el limitado acceso a servicios que garanticen el ejercicio de derechos, los prejuicios y estereotipos en la sociedad hacia las personas con discapacidad, y la precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad. Y estas causas que nosotros tenemos causan pues diferentes efectos, ¿no? ¿Y cuáles son estos efectos? La vulneración del derecho al ejercicio de la ciudadanía, la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad social. Y finalmente, ¿a qué lleva esto? A un limitado desarrollo integral de las personas con discapacidad. Entonces, todo ello es debido a la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad. Entonces, dado esto, ¿qué solución se encontró o qué solución se vio pertinente dar para dar solución a este problema público? Se aprobó la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo del 2030, ¿no? Esta política justamente busca reducir la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad a fin de que alcancen su desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva, ¿no? Esta política fue aprobada el año pasado, ha cumplido un año hace poco, fue aprobada en junio, tiene 31 servicios, de los cuales 17 servicios han sido fortalecidos y 14 servicios son nuevos, ¿no? Y tiene 9 propuestas normativas. Esta política también tiene 7 objetivos prioritarios, de los cuales el primero está relacionado, por ejemplo, a fortalecer la participación política y social. El segundo está relacionado a garantizar la participación de las personas con discapacidad en actividades económicas dependientes o independientes. El tercero, a asegurar servicios, el acceso a cobertura de servicios en salud, ¿no? El cuarto, a garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a servicios de educación. El quinto está orientado a promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad. Y el sexto está orientado a asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad. Y el séptimo, a fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad. Y justamente esos objetivos contienen las temáticas en las cuales se enmarcan los servicios de la política nacional, ¿no? Justamente estos servicios en las cuales encontramos algunas limitantes que vimos anteriormente, ¿no? Y ahora que ha pasado un año, porque ya justo ya tenemos un año después de que se ha aprobado esta política, hemos podido ver algunos pequeños avances en algunos de estos servicios que se han establecido, ¿no? En estos 31 servicios que se han establecido en el marco de esta política, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué hemos podido avanzar, ¿no? Hemos establecido una directiva que establece las pautas para el desarrollo de procesos de consulta, ¿no? A las personas con discapacidad. Hemos capacitado 15 ministerios para la implementación de esta directiva y hemos hecho acompañamiento en 3 procesos de consulta. Como les comenté, tenemos un objetivo 1 que tiene que ver con participación social de las personas con discapacidad, y para ello estamos coordinando, por ejemplo, con el Jurado Nacional de Elecciones y con la OMPE para realizar acciones en el marco de tener elecciones regionales más accesibles, más participativas, y también fortalecer la participación de las personas con discapacidad en su participación social en general, ¿no?
Por ejemplo, estamos haciendo talleres express para personas con discapacidad organizados con el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos mejorando sus instrumentos de gestión como la cartilla para promover la participación inclusiva de las personas con discapacidad, así como otros materiales. Por ejemplo, tenemos otro servicio como el Comproduce a través del Programa Nacional Tu Empresa, en donde hemos brindado capacitaciones a los operadores de este programa sobre buen trato hacia las personas con discapacidad y sobre cómo incorporar la variable de discapacidad en su programa. En relación a salud, por ejemplo, hemos trabajado de manera conjunta el desarrollo de cursos de formación de médicos certificadores en modalidad virtual, asegurando la continuidad de las capacitaciones. Hemos culminado también el proyecto del Plan Marco de Educación Inclusiva para orientar la actuación del sector de educación y así asegurar que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, puedan acceder y desarrollar sus competencias y terminar sus estudios en igualdad de oportunidades, ¿no? También hace poco hemos lanzado un curso MOOC en apoyo y colaboración con la ENAP, que se llama La Gestión Pública para la Inclusión de las Personas con Discapacidad desde una perspectiva de derechos. Hemos brindado asistencia técnica especializada respecto a los servicios de atención de los centros de emergencia mujer. También nosotros estamos realizando una estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyo para el sistema de apoyo y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por ejemplo, también con el Instituto Peruano de Deporte brindamos asistencia técnica para la elaboración del documento normativo y así establecer criterios de accesibilidad en temas de deporte, ¿no? Y en general estamos avanzando poco a poco con los diferentes servicios que tenemos en la política y así poder poco a poco cerrar las brechas algunas de las brechas que hemos visto al principio de la presentación, ¿no? Algunos indicadores, por ejemplo, también de la política que podemos ver es que se logró superar la meta, por ejemplo, en el servicio de certificación de la discapacidad, ¿no? Nos habíamos planteado el primer año que sea al 15% y hemos llegado al 17.9% de personas con discapacidad que cuentan con su certificado de discapacidad, lo cual es sumamente importante para que ellos puedan acceder a diferentes servicios, ¿no? También que el 10.7% de docentes de instituciones y programas, de programas educativos públicos, de educación básica con estudiantes con discapacidad participen de acciones formativas bajo un enfoque inclusivo de atención a la diversidad en materia de discapacidad. Luego también se ha logrado que el 19.5% de otros agentes educativos, de programas educativos públicos de educación básica con estudiantes con discapacidad participen en acciones formativas bajo un enfoque inclusivo de atención a diversidad en materia de discapacidad. Y también se ha reducido al 3.8% de casos de personas con discapacidad que retornan a los centros de emergencia mujer por un nuevo hecho de violencia, ¿no? Entonces, hemos hecho o se han dado pequeños, grandes pasos sobre los servicios de la política que poco a poco van a ir cerrando las brechas que hemos identificado, ¿no? La política tiene un horizonte de 10 años, pero claro, es un gran proceso y hay muchos desafíos todavía respecto a los servicios, ¿no? Y a las limitaciones que tienen las personas con discapacidad para el acceso a los servicios públicos en general, ¿no? Y uno de esos grandes desafíos justamente en la previsión de los servicios públicos es justamente la transversalización de la perspectiva de discapacidad en la provisión de los servicios públicos, ¿no? ¿Y qué cosa es transversalizar la perspectiva de discapacidad, ¿no? Lo cual es un concepto que viene desde el modelo, desde la naturaleza, pues del modelo social, ¿no?
¿Qué implica? ¿Qué implica transversalizar la perspectiva de discapacidad? Implica entender y evaluar las necesidades y las expectativas de las personas con discapacidad en las intervenciones públicas, desde el diseño, desde la implementación, desde el seguimiento de las políticas públicas y hacer que éstas se adapten a sus particularidades y asegurar que las personas con discapacidad accedan y disfruten de los bienes y servicios en igualdad de oportunidades que todos los demás ciudadanos, ¿no? ¿Y qué conceptos, por ejemplo, nosotros tenemos que tener claros para poder transversalizar la perspectiva de discapacidad? La accesibilidad, ¿no? ¿A qué entendemos por la accesibilidad? La accesibilidad es el hecho de garantizar el acceso de bienes y servicios a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, ¿no? Por ejemplo, que las oficinas y los espacios físicos y virtuales para la atención deben cumplir con condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, las rampas, ¿no? O por ejemplo, que las páginas web tengan estos botones de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan navegar de manera amigable, de manera fácil, ¿no? ¿Qué otro concepto es importante tener claro? La capacidad jurídica, por ejemplo. El hecho de que las personas con discapacidad son titulares de derecho y pueden ejercerlo. Y también pueden asumir obligaciones. No podemos asumir que porque son personas con discapacidad no pueden asumir obligaciones o no pueden hacer un trámite, ¿no? Las orientadoras deben evitar cuestionar la capacidad jurídica de las personas adultas mayores o con o sin discapacidad. No se han presentado casos en los que porque van a un banco o quieren hacer un trámite no los dejan y eso responde a un estereotipo, ¿no? A un estereotipo social. Ajustes razonables, ¿no? Ajustes razonables es otro concepto que es importante tener claro. Se deben garantizar las modificaciones y adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual que no puede leer y que tiene que llenar un formulario, entonces hay que brindarle el formulario, por ejemplo, en braille, ¿no? Para que pueda él o ella acceder al formulario, saber qué está leyendo, saber qué está firmando o completando, ¿verdad? En temas de participación, incluir la participación de las personas con discapacidad en el proceso del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de intervenciones públicas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Desde los distintos espacios del sector público en que hacemos intervenciones públicas, por ejemplo, organizar grupos focales para conocer las necesidades de las personas con discapacidad respecto a algún bien, algún servicio, alguna intervención pública, servicio o intervención pública que nosotros vamos a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué alcanza la transversalización de la perspectiva de discapacidad? O mejor dicho, ¿cuáles son las formas en las que se puede incluir la perspectiva de discapacidad en las diferentes intervenciones? Por ejemplo, desde el planeamiento estratégico y operativo. Por ejemplo, en los planes institucionales, en los documentos de gestión, en algo muy tangible como en el alineamiento que tiene que tener las políticas nacionales con los documentos de gestión, como el plan operativo, el plan estratégico, ¿no? Los servicios para que sean implementados tienen que estar, por ejemplo, en el plan operativo, porque esto luego va amarrado a presupuesto y eso finalmente nos ayuda a asegurar presupuesto para su implementación, ¿no? El diagnóstico, por ejemplo, para la identificación del problema público, ¿no? Incluir la variable de discapacidad a fin de recoger las necesidades, expectativas de las personas adultas mayores con discapacidad previa a la prestación de un servicio y así conocer las necesidades de las personas con discapacidad, incluirlas en la herramienta, en las herramientas que vamos a formular, ¿no? Luego también en la provisión, orientación y en la forma de entregar un bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, en los protocolos de servicio. Nosotros que, por ejemplo, en un programa social, ¿no? Tenemos protocolos para brindar un servicio, para ver cómo
prestamos un servicio, cómo entregamos determinado bien. Entonces, estos protocolos que establecemos para ver cómo se va a dar ello, tienen que tener, deben de tener esta perspectiva de cómo se va a atender a las personas con discapacidad, qué características, qué necesidades se deben atender específicamente, ¿no? El cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de discapacidad en la gestión de los recursos humanos, por ejemplo, cumplir con las disposiciones en beneficio de las personas con discapacidad, la cuota laboral, los ajustes razonables en el trabajo, los permisos para aquellos que tengan hijos o hijas con discapacidad para asistirlos en su rehabilitación, ¿no? Y finalmente el seguimiento y evaluación para detectar oportunidades de mejora, ¿no? Por ejemplo, al finalizar algún servicio o alguna intervención pública que nosotros brindemos, sería muy importante recoger la experiencia de las personas con discapacidad y y ver la satisfacción de ellos sobre la intervención recibida, sobre el servicio recibido, para ver qué aspectos se pueden mejorar y qué tan satisfechos se han sentido ellos como ciudadanos al recibir ese servicio, ¿no? Entonces eso también es muy importante para incorporar la perspectiva de discapacidad en el servicio, ¿no? Finalmente, otra forma también, lo cual sigue siendo un desafío para la adecuada provisión de los servicios, es una adecuada también atención a los ciudadanos con perspectiva de discapacidad, ¿no? Porque existen diferentes barreras que también tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, hay medidas relacionadas a eliminar barreras comunicacionales, ¿no? Por ejemplo, los documentos digitales deben contar con una versión accesible. A veces desde el Estado solemos colgar todo en PDF, ¿no? Pero es importante colgar, por ejemplo, también los documentos en Word, porque de esa manera es más accesible para las personas que tienen discapacidad visual. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma de tener accesibilidad, ¿no? Brindar los ajustes razonables a las personas con discapacidad. Los formatos de exhibición deben ser gráficos, deben tener una lectura fácil. Las plataformas digitales deben de cumplir con los criterios de accesibilidad, ¿no? También tenemos que considerar, por otro lado, las barreras actitudinales. Durante la atención, ¿no? Es importante enfocarse en la persona y no en la discapacidad, es decir, atender directamente a la persona con discapacidad, no dilatar la atención de la persona con discapacidad y no utilizar tampoco términos incorrectos como discapacitado, ¿no? O persona especial, ¿no? Porque el término correcto es persona con discapacidad y tratarlos siempre con respeto, tratarlos de la manera más adecuada y no utilizar estos adjetivos que a veces las personas de manera incorrecta suelen utilizar, ¿no? Medidas también relacionadas a eliminar barreras físicas, ¿no? No debemos tener en nuestros espacios, en las oficinas, pues cosas que bloqueen el acceso a la realización de trámites o bienes o servicios. También, por ejemplo, adecuar ventanillas de detención a una altura adecuada, ¿no? Y trasladar a las personas con discapacidad a otra sala o espacio si es que no se encuentra cómodo o cómoda con el entorno, ¿no? Otra medida que también es importante tener en cuenta son las barreras institucionales, ¿no? Considerar, por ejemplo, la atención preferencial a las personas con discapacidad, reconocer a la persona con discapacidad para la realización del proceso de inscripción jurídica y también, por ejemplo, finalmente evaluar formas para identificar a las personas con discapacidad en caso que no pueda firmar, ¿no? Buscar otras alternativas, es decir, darle los ajustes razonables que necesite. Todas estas, todas estas, todas estas distintas consideraciones, medidas que se toman,
o que les comento son las que deberíamos de nosotros considerar como servidores públicos al momento de brindar o de pensar en estrategias y diseñar estrategias para en generar la ciudadanía, ¿no? Esto visto desde un modelo social en el cual vemos e incluimos a las personas con discapacidad desde el diseño de las intervenciones públicas, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como servidores públicos desde todos los sectores, ¿no? No solamente desde aquellos sectores que ven los temas de poblaciones vulnerables, sino que yo creo que uno de los grandes desafíos es que desde todos los sectores que realizan intervenciones públicas deben incorporar la perspectiva de discapacidad en sus intervenciones en general, porque ese es el gran desafío, que las personas con discapacidad finalmente sean incorporadas en todas las intervenciones públicas, ¿no? Bueno, y con esto termino mi presentación y quedo atenta a cualquier consulta o pregunta que haya que se dé en el chat. Gracias. Bien, perfecto. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho, que las personas han escrito por el chat. La primera es, ¿qué procedimiento o plan tiene CONADIS implementado para que se identifiquen a las personas con discapacidad quienes por sus propias condiciones no pueden acudir a un centro médico para que los evalúe, los diagnostique y se les pida su certificado, ¿no? Que es requisito principal para acceder a los diversos servicios. No sé si es que hay algún plan o un procedimiento que tenga el CONADIS. Sí, justamente con el Ministerio de Salud, en el marco de los servicios que estamos trabajando, en el marco de los servicios de salud, estamos trabajando en una estrategia de telecertificación, ¿no? Para personas con discapacidad. Justamente estamos trabajando en una estrategia de telecertificación y poder llegar así a más personas y poder brindarles finalmente su certificado médico. Bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los avances de implementación con los gobiernos regionales con respecto, y me imagino que debe ser al estado situacional que mostraste y a los lineamientos que ha emitido la Política Nacional de Discapacidad, ¿no? ¿Cuál es el grado de implementación de los gobiernos regionales? Y también nos preguntan por el grado de avance de los gobiernos locales. Sí, los avances que he mostrado son a nivel nacional, no se han desagregado por nivel regional, pero sí nosotros estamos trabajando de la mano con todos los gobiernos regionales para la implementación de todos los servicios, ¿no? Ya. Y por último, tenemos esta pregunta. ¿Cuáles son las actividades o medidas que desde el CONADIS se ha previsto realizar con las nuevas autoridades locales y regionales, sabiendo que en cada una de las regiones se está firmando pactos de gobernabilidad? Sí, justamente en el marco también de la política es que nosotros estamos trabajando en- primero en brindar un kit de herramientas. Estamos trabajando en un kit de herramientas en materia de discapacidad para poder brindarle a la nueva gestión que pueda ingresar en materia de discapacidad, para que ellos sepan qué es lo primero que tienen que hacer. Apenas entren al gobierno, digamos, ¿no? A ejercer a ejercer el nuevo gobierno, qué es lo primero que tienen que conocer y que hacer en materia de discapacidad, que esa es una primera herramienta que estamos preparando para las nuevas autoridades que puedan ejercer el cargo. Y luego nosotros también estamos preparando programas de fortalecimiento, de fortalecimiento de conocimientos, ¿no? Para los nuevos
jefes de oficinas regionales que puedan entrar, ¿no? Que eso es lo primero que deberíamos de hacer para que ellos se empapen primero del tema y luego comenzar a ir de la mano para que puedan ir tomando decisiones sobre los servicios a implementar, ¿no? Bien, muchas gracias, Luzmari, por tu intervención y por el tiempo que has dedicado en este webinar en absolver las siguientes, las preguntas planteadas. A continuación, para finalizar el webinar, damos el pase al señor José Enrique Pérez Lu, director general de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, gracias Gianfranco, gracias a Paula y a Luzmari por las presentaciones que han realizado. Bueno, ya para finalizar este webinar, y gracias también a la participación de todos, bueno, podría hacer un pequeño resumen o conclusiones de cada una de las presentaciones. En relación a la presentación de Paula Fortes, podría de repente indicar 7 puntos principales que se debatieron o que pudo presentar, ¿no? Primero, la existencia, que existe demasiada evidencia internacional de que las desigualdades son el principal freno de crecimiento de los países, ¿no? Luego que se debe de instalar pisos que puedan garantizar la protección social, asegurar niveles básicos de bienestar económico y social para todos los miembros de la sociedad. También que sería importante asegurar que el derecho se ejerza, que sea efectivo y no retrógrado. Se debe implementar políticas educacionales de salud y seguridad social con calidad y que garanticen el acceso. También se debe asegurar las garantías básicas de bienestar a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el embarazo a la vejez, porque esto es progresivo. Quinto, ¿no? La protección social no solo mitiga y repara daños sociales, productos de riesgos no cubiertos, también se debe cautelar y prevenir los riesgos. Y este componente preventivo debe ser inherente a la protección social. Luego, existen 2 componentes indisociables de la protección social. El primero es la seguridad de ingresos, que son los subsidios o transferencias monetarias, y el segundo, la generación de capacidades y oportunidades. Y por último, en el Perú se debe realizar un pacto político para la protección social e impulsar de forma gradual un sistema de cuidados, de acuerdo a la realidad demográfica y socioeconómica. En la presentación de Luzmari Vargas, creo que se podían resaltar los siguientes puntos. En esta presentación se pudieron presentar datos sobre los desafíos en el acceso a los servicios de prestación social de las personas con discapacidad asociados a salud, educación inclusiva, trabajo decente, vulnerabilidad económica, justicia, entre otros. También se presentó que el año pasado fue aprobado la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo del 2030, que cuenta con 31 servicios, 17 son servicios fortalecidos y 14 servicios nuevos. También se ha comentado sobre las diversas acciones de avances en el acceso a los servicios de las personas con discapacidad, los mismos que están orientados al cierre de brechas e implementación de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo del 2030. Y por último, se ha comentado de la importancia de la transversalidad de la discapacidad, que implica entender y evaluar las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad, de manera que el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas se adapten a sus particularidades. Bueno, vuelvo a agradecer a las 2 presentadoras por las magníficas exposiciones que han podido realizar, y también agradecer nuevamente a todos los presentes, a todas las instituciones que han podido estar el día de hoy, ¿no? Que estas charlas, estos encuentros, la verdad que impulsan bastante, ¿no? Este sistema de protección social, ¿no? Que deseamos impulsar entre los diferentes sectores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, director, por sus palabras, y con esta última actividad de este webinar, damos por cerrado este evento